a todos. Un directo del BOA con algunos avatares, pero bueno, aquí estamos. Como os decía, pero voy a compartir mi pantalla. Y una vez que empiece a compartir, voy a quitar incluso la cámara para no ocupar ancho de banda y así poder... Entonces, una vez que empiece a compartir, dejaré de ver el chat. Suele ser así, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta, casi mejor que abráis el micro y que me preguntéis. Esta charla sale de... Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Y ahora es cuando tengo que minimizar esta pantallita que aquí me estorba para ver mi pantalla. Y ahora es cuando... A ver, dejadme un minuto que tengo que poner el puntero láser para que aquí quede... Vale. Esta charla sale de una discusión a raíz de las... de la inauguración del curso Ávila Siente las Estrellas, en uno de los grupos tuvo una conversación sobre pues lo interesante de Marte desde el punto de vista del potencial de habitabilidad. De ahí surge el hecho ¿por qué no hablamos un día sobre planetología comparada? Es una charla más sobre sistemas planetarios, sobre planetología, que sobre otra cosa. He intentado evitar todo lo que haga referencia a la habitabilidad, al potencial de, aunque lo mencionaré en un momento dado, lo mencionaré de forma particular en determinados momentos, pero me voy a centrar más en lo que es la comparativa del sistema solar, planetología del sistema solar, cómo se origina un sistema solar, intentando ser muy básico, no voy a entrar en ningún concepto complicado. Pretendo ser challenge, o sea, pretendo ser un poco retador, con lo cual si en algún momento dado queréis pararme y que abramos discusión, sin ningún problema, suele ser mucho más divertido cuando lo hacemos de esa manera. Vamos a hablar sobre el origen del sistema solar y en particular el origen de esta charla fue la similitud entre Marte y la Tierra. Sabemos que Marte y la Tierra no se parecen en nada ahora mismo, pero hay gente que pensamos que sí, que se parecieron en un principio, hace varios miles de millones de años, se parecieron en un principio, bueno, pues creo que puede dar origen a una charla para saber qué sabemos de ambos planetas y qué nos indican su comparación entre ellos, qué nos indican sobre lo que pudo ser ese origen del sistema solar, ese origen del planeta Tierra y, de una forma particular, bueno, pues aquí ocurrió algo, en el planeta Tierra ocurrió algo que nos dio origen a un sistema biológico muy comparado, ¿no? Esta fotografía me gusta mucho porque creo que es precisamente, tiene mucho que ver con nosotros como grupo de observación. Somos observadores del cielo nocturno, por tanto, que todos somos muy curiosos y que nos gusta aprender, ¿no? Yo creo que es una de las máximas que nos caracteriza y de la que nos gusta, y algunos nos hemos dedicado a aprender de por vida. Vamos a intentar estar aprendiendo siempre. Para empezar, y ahora no me deja pasar, no sé por qué, ahora. Para empezar, como os decía, va a ser un poco una comparativa de planetología, pero quiero ir más allá. Quiero ser un poco retador y voy a presentar algunas de las ideas que a mí en particular quiero dar un poco a entender respecto al potencial que tenemos cuando hemos empezado a aprender sobre exoplanetas. Yo nunca os he hablado de exoplanetas, pero una parte de mi trabajo está centrado en exoplanetas. Entonces, cuando hemos empezado a conocer exoplanetas, nos hemos dado cuenta que hay muchísimas similitudes. Entonces, algunos pensamos que lo que vemos aquí en nuestro sistema planetario, que nos parece muy grande y muy difícil de estudiar y demás, pero lo que empezamos a pensar que lo que vemos aquí se repite a lo largo y ancho del universo. Eso nos ha dado mucho que pensar. Entonces, parte de mi trabajo ahora está centrada en, sabéis que en ciencia la idea más sencilla pasa a ser tenida en cuenta cuando se demuestra científicamente y cuando lo has presentado. Una vez que lo presentas en comités científicos y la gente te ratifica tu idea, es cuando pasa a ser una ley o una máxima o demás. Cualquier idea, por sencilla que parezca, hay que demostrarla. Y no es perogrullo, no es nada sencillo. Entonces, la idea viene a ser
que lo que estamos viendo en este sistema planetario es lo que estamos viendo en el resto de exoplanetas, de sistemas planetarios exteriores. Es decir, que aquello que vemos cuando observamos por la noche, por ejemplo, cuando miramos a Messier 16, que es la foto que tenéis a la derecha, si alguno tenéis un Hubble en vuestro patio trasero y por la noche enfocáis con vuestra wide field camera, enfocáis a Messier 16, veréis los pilares de la creación. Es una de las fotos más bonitas, que más me maravillan, junto con Andrómeda. A mí me apasiona. Hay varias nebulosas y varios objetos que a mí me apasionan. Uno de ellos es este, otro es Andrómeda. En este le he puesto en concreto porque como observadores quería empezar mi charla en esta planetología comparada. Quería empezar mi charla hablando de lo que podría ser la implicación científica de las fotos que tomamos con estos telescopios. En algunas discusiones, tanto en el grupo del GOA de Ávila como en otros grupos, por ejemplo con Paco, nuestro querido y compañero Paco, con sus fotos del Sol, creo que esas fotos que pasan a veces pues por una foto más, no es una foto más, es una foto que tiene mucha implicación científica. Y como ejemplo de lo que vamos a hablar, os quería poner esta. En Messier 16, en los pilares de la creación, hay varios puntos que nos dan muchísima información científica respecto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, en esta zona de la nebulosa del Águila, sabéis que es una nebulosa que tenemos a 6.500 años luz de distancia de nosotros, es una región formadora de estrellas. Hay algunas zonas, cuando observamos este tipo de fotografías, tenemos que distinguir un poco en el rango de los colores, tienen que ver el rango de los colores para que en este caso concreto tiene que ver con ciertos elementos químicos, es decir, son distintos filtros que lo que estamos viendo son elementos químicos que se están produciendo. En este caso concreto, en esta foto, en el azul vemos el oxígeno, en el naranja vemos el azufre y en verde vemos el nitrógeno y el hidrógeno. De tal manera que cuando observamos ciertos rangos, observamos, por ejemplo, ciertas estrellas que están modificando esta propia nube, es decir, están produciendo cierta evaporación de gas en la parte de arriba, como veis en esta zona, se están produciendo ciertas crestas que son en tamaño, si habláramos de tamaño, nos perderíamos porque son varios sistemas solares en este tamaño. En este caso concreto, por ejemplo, este pilar de la izquierda son 5 años luz de distancia entre la parte de arriba y la parte de abajo, para que os hagáis una idea. Pues aquí estamos viendo ciertas zonas que están formando estrellas. ¿Qué significa eso? Como veréis, y a pesar de que voy a intentar no entrar en ningún tipo de concepto complicado, sí que me gustaría, alguno de ellos, que ya de por sí Raúl me ha ayudado porque os mandó ciertas lecturas a través del grupo de GOA de Ávila, os mandó ciertas lecturas que a pesar de ser muy aburridas, pues bueno, vienen bien. De hecho, he tomado información de algunas de ellas para hablar después de lo que son los escapes de gases en una atmósfera de un planeta determinado. En este caso concreto, una cosa de la que no hemos hablado y que creo que supongo que conocéis, es que en función del rango de espectro que vemos, que observamos, podemos saber qué zonas están formando estrellas. Cuando en una de estas nebulosas vemos rangos del azul, el azul, por su longitud de onda, suelen ser longitudes de onda muy energéticas. Entonces son zonas que generalmente son muy energéticas y por tanto poco estables. Vamos a hablar mucho de estabilidad. Insisto, si en algún momento dado alguien se pierde o quiere que extendamos conceptos, paradme y no se trata de dar la charla entera, se trata de que nos divirtamos un rato esta tarde. Entonces va a ser teoría de planetología, teoría de formación de un sistema solar y ver un poco lo que está ocurriendo entre Marte y la Tierra, ¿vale? Pero insisto, si alguien quiere pararla y hablamos, por mi parte no hay ningún problema. Lo que os decía, ciertas zonas del azul son zonas muy energéticas y por tanto no tienen ningún tipo de estabilidad térmica, de estabilidad física, no térmica, sino física, para permitir la estabilización de sistemas planetarios. Pero hay otros, cuando nos vamos a ciertas zonas del rojo, en los que eso significa longitudes de onda menos energéticas, longitudes de onda, si os acordáis de la física, longitudes de onda menos energética, con mayor frecuencia, y por tanto donde sabemos que se están produciendo la formación de estrellas. Esta fotografía en concreto es una fotografía que se hizo en 2014. La fotografía original se hizo por el Hubble en el 1995, pero debido a la alta resolución y a la información que se dio en aquel momento, se revisitó en el 2014
con otra cámara, con mayor resolución, y nos aportó esta fotografía que es una pasada. Aquí hay detalles tremendos. Pues ya en este espacio de tiempo, estamos hablando desde 1995 hasta 2014, pasaron 19 años, se ven ciertas diferencias, sobre todo con lo que tiene que ver con los jets, con la producción de energía de los objetos que se llaman Kelvin-Haro, que nos dan mucha información sobre que aparecen en esta foto, que no aparecen en la otra, y que nos dan mucha información sobre la formación. ¿Qué ocurre? Que estamos, con esto que os pretendo decir, que estamos hablando de lo que estamos viendo en nuestro sistema solar, estrellas que se han formado, estrellas que están en evolución, estrellas que han formado planetas, también lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo a 6.500 años luz, eso sí. ¿Qué significa esto? Un concepto que tenemos que tener muy importante es que en el universo, un objeto que estamos viendo, le estamos viendo tal y cual era hace 6.500 años. Por tanto, cuando se habla, por hacer una comparativa rápida y barata, ¿no? Cuando se habla del potencial de mucha gente que habla sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas y demás, de eso hay mucho que hablar porque no solo tienes que tener la capacidad de moverte en el espacio, sino que tienes que estar en una zona del espacio que esté próxima como para poder hacer viajes en el espacio, pero además también tienes que haber coincidido en el tiempo, otro parámetro muy importante. Si hubiese más civilizaciones que pudieran viajar en el espacio, deberíamos coincidir tanto en el espacio como en el tiempo, cosa que realmente es difícil. Por eso la famosa ecuación de Drake, que nos da lugar a que la posibilidad de que haya otras civilizaciones es muy baja o muy alta, y el famoso David llegó a decir que no sabía qué le aterrorizaba más, si el hecho de saber que estamos acompañados en el universo o que estamos solos, que ambas dos cosas son completamente terribles. Pues con esto lo que pretendo deciros es que lo que estamos viendo en el sistema solar lo podemos ver en otros sistemas exteriores, incluso a 6.500 años luz de distancia. Lo que os decía, esta foto la usé durante la charla de la inauguración de Ávilas entre las Estrellas. Para mí es una foto muy interesante porque fue uno de los primeros sistemas exoplanetarios que se detectaron. ¿Cuál es el interés de Kepler-Nobelenta comparado con nuestro sistema solar? Es un sistema solar que es mucho más masivo. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos del sistema de Kepler-Nobelenta, hay varias cosas y bueno, tengo algunos compañeros que intervinieron en el descubrimiento de este sistema solar y una de las primeras cosas que dejaron claro es que algunos de los planetas que vemos en este sistema solar entraban dentro de lo que conocemos como la zona de estabilidad del agua. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la distancia entre su estrella y el último de los planetas, Kepler-90, es una unidad astronómica, es decir, todo este sistema solar cabe en este espacio. Donde nosotros tenemos tres planetas en la zona más próxima al Sol, en este caso concreto tenemos 8 planetas. ¿Qué nos dice eso? Y que ahonda en lo que os pretendía decir al principio. Es un sistema solar que se ha formado, tiene una dinámica, una estructura un poco distinta al nuestro, pero estamos viendo más de lo mismo. Estamos viendo exactamente lo que se podría repetir en nuestro sistema planetario. Por tanto, ¿qué pretendo presentaros hoy? Los parámetros más relevantes que van a ir pasando a lo largo de mi charla, pero que es importante que antes de entrar en ellos, que os los mencione. ¿Qué es importante a la hora de una estabilidad respecto a un planeta, respecto a una estrella? Y por supuesto, y como os he dicho, no voy a hablar de habitabilidad, que es las palabras mayores que se utilizan ahora en la exploración planetaria, el potencial de habitabilidad de un cuerpo que esté bajo estudio. Pero para que exista esa estabilidad necesitamos primero una estrella. Aquí tengo que hablar de novedades, porque donde esta charla hubiese sido distinta hace 2 semanas, hoy ya es distinta, porque hemos tenido noticias nuevas respecto a agujeros negros. Entonces, es muy importante una estrella, la relación con los agujeros negros de la propia nebulosa, del propio sistema donde está en equilibrio. Es muy importante el sistema en equilibrio gravitacional dentro de una estrella respecto a sus planetas, los ángulos de estabilización, la posible existencia de lunas. En nuestro caso, nuestra luna tiene mucho que decir, aunque no voy a hablar del tema hoy,
pero tiene mucho que decir respecto al equilibrio Tierra, sistema Tierra-Luna-Sol. Es muy importante la distancia a la estrella. Como veréis después, en el caso de Marte tenemos un ejemplo muy claro. En Marte lo hemos creído durante muchos años que era una roca seca, que estaba ahí pegada y demás, y en las últimas, algo que todavía no está en los libros, que estará dentro de unos años y que hemos visto en las últimas exploraciones planetarias que estamos en Marte, es que no es una roca seca, no fue una roca seca, se parece mucho más a la Tierra de lo que pensamos. Es muy importante el tamaño del planeta, es la gran diferencia con el planeta Marte. Es muy importante un campo magnético, en teoría Marte no tiene, y es muy importante una tectónica de placas. Son los elementos que estabilizan un sistema planetario y que da posibilidades a que un sistema pueda ser estable y que pueda existir incluso un potencial de habitabilidad. En nuestro caso concreto, yéndonos hacia casa, yéndonos un poco a lo que conocemos más, nuestro propio sistema solar, bueno, pues aquí arriba a la derecha os pongo el sistema solar con los 8 planetas que tenemos admitidos de momento. Todo esto cambiará, siempre os lo digo cuando hablo, que lo que conocemos ahora dentro de unos años, si cualquier teoría nos dice o nos da alguna duda o nos da más información, todo esto puede cambiar. Intentar hablar de la distancia a la que está MESSER 16 o demás, ahora mismo es una aproximación. En el momento que las técnicas se vayan modificando, iremos cambiando de concepto. Lo que es muy importante es que ese sistema está en completo equilibrio con nuestro Sol, pero lo que también es muy importante es cuando hacemos un estudio del sistema solar, y aquí os he hecho un resumen de las distintas misiones que se han utilizado en el estudio de nuestro sistema solar y las implicaciones que ha tenido, tenemos que saber que el Sol concentra la mayor parte de la masa de nuestro sistema solar. Es decir, es como cuando atamos una pelota a una cuerda de 2 metros de distancia y le empezamos a dar vueltas en torno a nosotros. El espacio que está entre la pelota y nosotros está completamente vacío. Es un sistema que está en equilibrio por la unión entre nuestra mano y la cuerda que estabiliza la pelota. Gira en torno a nosotros. La mayor parte de la masa está en la estrella, que es quien sujeta esa cuerda. Pero, sin embargo, el equilibrio viene porque la mayor parte del momento angular está en los sistemas planetarios, está en los planetas. Es decir, en nuestro caso, nuestro sistema solar, si tenemos que hablar así en perogrullo, nuestro sistema solar es un espacio vacío, con unos cuantos planetas que aunan toda esa masa que ha conseguido originarse con una estabilización que viene de la propia estrella. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema solar es mucho más complejo de lo que pensamos y mucho más sencillo de lo que pensamos. Lo que sí estamos viendo ahora es que es un sistema que se repite en otros lugares. Pero vamos a irnos alejando un poquito. Antes de entrar en el concepto de origen del sistema solar, vamos a localizarnos. ¿Dónde está el sistema solar? Esta es la Vía Láctea, una foto de la Vía Láctea, que como bien sabéis tiene varios cientos de miles de millones de estrellas, con un diámetro que se aproxima a 100.000 años luz, y en azul os he puesto la región de las estrellas que nosotros somos capaces de ver. Este círculo azul es la región, es decir, lo que estoy tapando ahora con mi puntero es la región de las estrellas que nosotros podemos ver. El resto no lo vemos. El sistema solar, sabéis que tiene una distancia de aproximadamente unos 25.000 años luz del centro de la galaxia. Eso ya nos dice algo, que está girando. De nuevo volvemos al equilibrio, a los equilibrios, a la dinámica de movimiento, que tarda en dar una vuelta unos 250 millones de años y con una velocidad que se va a más allá de 220 kilómetros por segundo. En esa rotación en torno a toda esta masa que está en movimiento. Por tanto, uno de los primeros conceptos de lo que os hablé en una de las diapositivas, la primera diapositiva que os mencioné, respecto a los parámetros. Tiene que haber un equilibrio de masa respecto a un centro, igual que nuestro sistema solar tiene un centro de masas que estabiliza la formación de los planetas alrededor, que es nuestro Sol. En este caso concreto, el centro, y debido a las novedades que tenemos de las últimas semanas, ahora sabemos, aunque ya se intuía, ya lo imaginábamos, pero ahora ya sabemos qué es lo que está haciendo de ese centro de gravitación en el centro de la Vía Láctea, pero lo que sí sabíamos ya de antemano era que justo aquí teníamos un centro de gravitación, un centro de estabilización
respecto a un sistema que está girando en constante giro y que mantiene en equilibrio todo ese sistema del que estamos hablando. Estos son imágenes reales. En este caso concreto son observaciones que se hicieron en infrarrojo con Spitzer en 2005. Nuestra galaxia es una espiral barrada. ¿Qué significa eso? Pues que en esa dinámica de este centro de estabilización se producen una serie de brazos que se originan en ese constante giro. En ese constante giro están estabilizando y originando esos brazos. Como habéis visto en una de las fotografías anteriores, nuestro pequeño sistema está en uno de los rincones de esa Vía Láctea. Lo de la Vía Láctea viene por, como estamos desde nuestro planeta, estamos viendo el canto de la Vía Láctea, estamos observando lo que sería el perfil de ese plato. Si pudiéramos ver la Vía Láctea desde el exterior, así de esta manera, estamos viendo un plato. Nosotros, como estamos localizados en uno de los puntos exteriores, estamos viendo el perfil de ese plato y es lo que vemos en las noches estrelladas en nuestra Vía Láctea. ¿Cómo se formó nuestro sistema? Pues aquí existen varias teorías. Lo que pasa es que hay ciertos datos que os mostraré después en los que se aunan algunas de esas teorías y nos empiezan a dar pistas, ¿no? Lo que sí sabemos es que tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años desde que se formó a partir de la concentración, aquí en la foto arriba lo veis, una concentración de una nube de gas y polvo interestelar. Se produce un colapso, lo que se cree es que se produce un colapso de la nube que se inició a partir posiblemente de una fuerte perturbación, algo que tuvo que ver con una perturbación como pudo ser quizá una supernova o algo así, que hizo que se produjera una fuerza gravitatoria. De nuevo volvemos, como veis, es algo que vamos a ir repitiendo, una gravitación que estabiliza estos sistemas. Esta fuerza gravitatoria consiguió estabilizar todos estos gases que se produjeron. Se produjo esta explosión, este estallido de gases, se empezó a extender este sistema hasta que se fue formando una serie de círculos concéntricos de una estrella, una nebulosa, un sistema barrado, lo que llamamos y que a partir de esa concentración, de esa fuerza gravitacional que empezó a vencer a la explosión de los gases, empezó a formarse un cúmulo en el centro que fue un protosol. Este protosol fue lo que estabilizó todos estos sistemas en giro de estas nebulosas, hasta que se formó, esto es la gran teoría aceptada, hasta que se formó el sistema este protoplanetario. Un disco en formación, donde hay una estrella con un disco protoplanetario, donde a partir de esa fuerza gravitacional se consiguen estabilizar esos cuerpos planetarios en formación. ¿Pero por qué se produce eso? Bueno, pues aquí es donde tenemos las novedades. Esta es una foto que se hizo público no hace mucho tiempo. Es una foto que a mí me encanta porque es lo que es el centro de nuestra galaxia. Eso sería lo que es el cúmulo de centro galáctico, y aquí es donde está Sagitario A. Lo que entonces se pensaba que era Sagitario A. Hoy lo tenemos demostrado, pero en aquel momento no teníamos demostrado que en el centro galáctico hubiera un agujero negro que se llamaba Sagitario A, que se llama Sagitario A. ¿Por qué Sagitario A? Porque está en la zona de Sagitario. Entonces esta foto nos da muchísima información por lo que os decía. Estamos de nuevo viendo esa fuerza gravitacional que estabiliza esa explosión de gases que se va extendiendo en el universo y que va haciendo que haya dentro de esa dinámica uniforme que conocemos como universo, es una dinámica uniforme respecto a la estructura de la materia, se empiezan a producir, y es una de las cosas que más nos llamó la atención cuando se empezaron a tener los primeros resultados con los grandes telescopios, se empiezan a producir espacios vacíos. Esos espacios vacíos nos dan mucha información. Hasta que ya, hace cosa de una semana, conseguimos identificar Sagitario A y la gran sorpresa respecto a la fotografía de nuestro agujero negro próximo al centro, de hecho en la zona de Sagitario, en el centro galáctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nuevo se vuelve a repetir ese patrón que ya conocíamos. Un centro de masas que estabiliza gravitacionalmente una explosión de gas y polvo que consigue retener en un constante giro de estabilización donde se van a producir anisotropías o pequeños vacíos que van a diferenciar la formación de las distintas regiones. Eso se repite de nuevo cuando hablamos de un sistema solar, como veréis después. En este caso concreto, ya se premió con el Premio Nobel de Física en el 2020
a Roger Penrose cuando su trabajo teórico dio a entender que había un agujero negro en el centro de... A partir de ese trabajo se empezó a pensar que todas las galaxias tenían que tener un agujero negro en el centro. En nuestro caso no se conocía, no se sabía. Lo que sí sabía, hace unos años se había fotografiado otro agujero negro en otra galaxia, en otro cuerpo, vamos, en otra zona del espacio. Y ahora hemos ratificado que en nuestra galaxia también lo hay. ¿Qué nos dice? Nos ha dado muchísima información porque hay grandes diferencias entre estos dos agujeros negros. Hay unas diferencias tremendas de las que no vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero que, entre otras cosas, ratifican la ley de la relatividad universal de Albert Einstein, que ya predijo que podrían existir estos agujeros negros, que su comportamiento sería igual independientemente de la masa del agujero negro. Esto, lo que viene a decir con palabras sencillas es que, independientemente de la masa, se produce una estabilización gravitacional que nos va a permitir que haya un equilibrio de masas entre la explosión de gas que se ha producido en esa zona. Por tanto, lo que os decía, ahora ya nos vamos a ir desde esta foto que estamos hablando de nuestra galaxia, nos vamos a ir de nuevo a nuestro protosol. Esto más o menos es una simulación, esto no es una imagen real, en la que se ahondaba ya en lo que os estaba explicando antes. Una protoestrella con un protodisco planetario en el que se produce una explosión, un desequilibrio dinámico. Cuando hablamos del universo, de la física o incluso de la biología, siempre hablamos de desequilibrios. La vida es un desequilibrio. La vida, por meterlo brevemente, porque va a colación, es un proceso de oxidorreducción en lo que ganamos energía a partir de una autoorganización que llevamos como sistemas biológicos, robando orden al universo. Nos autoorganizamos provocando un desorden en el universo. Eso es lo que vemos en el sistema solar. Estamos viendo una autoorganización respecto a un centro de masas que, a partir de un desequilibrio que se produce de una explosión de una supernova, se produce un evento de unos jets, de unas propulsiones de gases que empiezan a expandirse, pero hay algo en el centro que ata ese desequilibrio, de forma que empieza a estabilizar estos discos protoplanetarios hasta formar esto que vemos aquí. Vemos que se empiezan a producir una serie de equilibrios hasta que algunas de estas zonas que están en constante giro, para que haya una estabilización tiene que haber un giro, si no, no habría una estabilización de estos sistemas, empiezan a enfriarse estas zonas y van produciéndose, veo que hay una pregunta, a ver, perdonadme, a ver si consigo abrir el chat. No consigo abrir el chat. Bueno, hasta que empiezan a enfriarse y empiezan a coleccionar, empiezan a coagular respecto a un núcleo en los que se van produciendo esferas de esa materia que empieza a enfriar y que se convierte en silicatos. De forma que al final se empiezan a producir en distintos puntos, se van agregando esos sistemas y empiezan a producir esferas que acaban siendo los planetas. ¿Por qué las esferas? ¿Alguien se atreve a abrir el micro y a decirme por qué en forma de esfera y no en forma de una... yo qué sé, como uno de los cuerpos que nos han pasado recientemente que tenía forma de cigarro puro, que no era, bueno, pues físicamente no era muy estable y demás. ¿Por qué una esfera? ¿Por qué se forman esferas? Estas esferas se forman, perdonad, voy a intentar ver los mensajes ahora. Por el tema del equilibrio hidrostático. Ah, mira, justo. Cristina y yo a la vez. Exactamente. Por eso, porque es la gotícula. ¿Ahora estáis viendo el chat o estáis viendo mi pantalla? Porque he conseguido abrir el chat. No sé sí, si tu pantalla. Ah, vale. Porque yo estoy viendo el chat ahora. Exactamente, porque una gotícula, por eso, cuando una gota de agua tiende a esa situación esférica, por un equilibrio hidrostático, porque es el cuerpo con mayor superficie, con mayor capacidad de hacer de bioreactor, digamos, con mayor superficie, con el menor radio, de forma que al final se produce un equilibrio hidrostático, que es lo que explica que cualquier emulsión en el que vaya produciéndose un cuerpo físico se va a producir en forma de esfera.
Y aquí es donde quería llegar. Todo eso que eran teorías lo hemos podido ratificar finalmente a través de interferometría, a través de utilizar un sistema de telescopios, el VLA, que son 27 radiotelescopios que están en Nuevo México, que fueron la evolución del sistema de ALMA. ALMA es un sistema de radiotelescopios que tiene 66, pero son submilimétricos. Insisto, si hay alguien que no entiende esto, paradme y hablamos, ¿vale? Son submilimétricos de forma que no tenían la resolución que después ha tenido VLA a pesar de tener solo 27 telescopios. ¿Qué ha podido hacer en este caso concreto? Esto es una foto que es preciosa, porque en este caso concreto pudo hacer una observación de HL Tau, que es una estrella, es una protoestrella que está a 460 años luz, en la que pudimos ver su sistema en formación, su protodisco, con la protoestrella, y pudo hacer una resolución interior de forma que pudimos ver esto. Es una estrella que no empezó a quemar hidrógeno. Estamos hablando de aproximadamente unos 1.000 millones de años. Por haceros una comparativa, nuestro sistema solar tiene 4.600 millones de años. Es decir, es una estrella muy joven, pero donde hemos podido ver que se está formando, se está acrecionando la masa de un planeta. Esto es lo que podríamos llamar un protoplaneta. De forma que esta observación nos ha permitido ratificar lo que se estaba contando anteriormente. Esta es la base física, teórica, de cómo se produce, en este caso, una demostración empírica mediante una fotografía en la que hemos podido ratificar esa base física teórica de la que estábamos hablando antes. Se ha producido una estabilización de un sistema planetario a través de un cuerpo, en este caso un protosol, en el que está estabilizando y en el que se empieza a hacer esa acreción de materia hasta formar ese protoplaneta. Es un poco el origen de estos sistemas. No nos vamos a meter a fondo, pero básicamente esto es una representación de lo que sería la famosa teoría de la distorsión que provoca un cuerpo en ese tejido de espacio-tiempo. Supongo que habéis oído hablar de ello, no nos vamos a entrar en profundidad, pero básicamente lo que viene a decir es que cuando tenemos un cuerpo se produce una distorsión en su espacio, en su entorno, de forma que al final empieza a hacer una atracción gravitatoria sobre lo que tenemos alrededor. Esto es lo que podríamos imaginar. Imaginaros una sábana en la que la agarramos por los extremos entre varias personas y la tenemos muy tensa y echamos algo pesado en el centro. Se va a producir una distorsión, una especie de pozo de distorsión que va a provocar que imaginaros que echamos un balón y después ponemos una pelota en uno de los laterales de esa sábana. Esa pelota se va a ir hacia el balón, se va a ir hacia el centro. Eso es teóricamente en física es lo que identificamos como una distorsión del espacio-tiempo, que es la base de esta gravitación. Vamos a ir un poquito más allá. Nos vamos hacia nuestro sistema solar. Lo conocemos muy bien, ya conocemos cómo se han ido formando estos sistemas planetarios. Y ahora vamos hacia nuestra estrella, porque ahora vamos a entrar en uno de los segundos parámetros. Uno de los segundos parámetros de los que hablábamos. La importancia que tiene el sistema de la estrella respecto al planeta. Esto es una comparativa. Esta foto no es de Paco, pero podría ser perfectamente una de las de Paco. En algún momento le pediré permiso para utilizar sus fotos para mis diapos, porque son magníficas sus fotos. Entonces, básicamente, esto es una eyección de un flare, lo que llamamos un flare solar, en la que hacemos una comparativa con el tamaño de la Tierra. Esa relación con la estrella es fundamental para que se produzca esa estabilización de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque una vez que se ha producido ese enfriamiento de esa materia, se produce un core de silicatos. Si la distancia es la adecuada, se produce un planeta terrestre. Un planeta terrestre es aquel en el que se ha formado un core de silicatos, una Tierra, lo que conocemos como Tierra en nuestro planeta, que se va enfriando y empieza a tener otro de los parámetros que hemos mencionado antes. Empieza a tener un sistema de placas tectónicas, empieza a tener tectocidad. ¿Qué significa? Que empieza a haber un movimiento de las placas porque tiene un núcleo que no está consolidado. Es un núcleo caliente que permite que las placas de superficie se desplacen. Y eso es lo que hace que se produzca esta dinamo,
que va a dar origen a que ese sistema planetario, a que ese planeta en concreto sea estable en su superficie. ¿Qué significa todo esto? Que de toda la energía que recibimos de nuestra estrella, todo lo que tiene que ver con los rayos por ejemplo, alfa, gamma, los de mayor energía, se produce una protección precisamente por ese campo magnético. De forma que al final, cuando vemos esa relación de la estrella con el planeta, estamos viendo, si pudiéramos ver el campo magnético que se origina respecto a ese planeta, vamos a ver un diagrama de este tipo, lo que estáis viendo abajo a la derecha. Es un diagrama de este tipo en el que tenemos una protección añadida que proviene de ese campo magnético que se ha originado por la tectónica de placas. Como estáis viendo, son muchos parámetros que se han ido produciendo, es un montón de casualidades que se han ido produciendo para que al final todo esto sea un sistema estable, sin hablar, insisto, sin entrar a hablar de una estabilización del agua líquida y, por supuesto, de una posible formación de la vida, pero básicamente la estrella emite una radiación electromagnética y, por tanto, un viento solar que arrasa con cualquier parte de la estrella que no esté protegida, perdón, del planeta, que no esté protegido por su campo magnético. ¿De acuerdo? Aún así, a pesar de ese campo magnético, siempre tienes una incidencia sobre la atmósfera y siempre tienes una incidencia, por ejemplo, cuando hay tormentas solares, tenemos una incidencia sobre nuestro aparataje de comunicaciones y demás, y por supuesto sobre nuestra atmósfera. En nuestro caso, nuestra atmósfera está protegida, está muy protegida y, por tanto, no tenemos pérdida de gases, que ahí ya entraremos con posterioridad. Pero básicamente, al final, lo que observamos es que dentro de ese sistema, dentro de esa distorsión del espacio-tiempo que nos sujeta, nos agarra en órbita en torno a nuestra estrella a su vez nos está mandando energía, unas fuertes eyecciones de energía que está produciendo una interacción con nuestra atmósfera, pero que estamos protegidos por esa dinamo que tenemos como cuerpo magnético, ¿no?, en torno a nuestro planeta. Aún así, esa energía de baja, la parte de la radiación de menor baja energía consigue penetrar en nuestro planeta, proporcionando una segunda ecuación de estabilización, que en este caso estamos hablando de la radiación que ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Dicho de otra manera, tenemos la estrella, tenemos nuestro planeta, se produce, esto sería nuestra atmósfera, se produce una ionización mediante radiación ultravioleta, solamente mediante radiación ultravioleta, porque, insisto, la radiación más pesada es esquivada, estamos protegidos frente a ella por nuestro escudo, que es nuestro campo magnético, pero hay una parte que entra dentro de ese campo magnético, que es la radiación ultravioleta, que es muy ionizante. Eso hace que arrase, y hasta aquí ahora tengo que comentar que dentro de lo que se pensaba que era el viento solar el que arrasaba con la mayor parte de los gases de un planeta que no tuviera suficiente gravedad, como es el caso de Marte, resulta que hemos sabido recientemente que hay una segunda parte que hace que estos gases que caracterizan nuestras atmósferas puedan ser ionizados por radiación ultravioleta, por ejemplo, y esto hace que también sea una de las razones, mediante disociación, una de las razones por la que las moléculas más complejas sean divididas en átomos individuales que tienen una mayor facilidad para perderse en la atmósfera. Eso es muy importante para lo que voy a comentar después, ¿vale? Básicamente, en este caso, estamos hablando de un barrido de la atmósfera por varios factores, entre ellos el viento solar, pero también la radiación ionizante que nos llega desde la estrella. Tercer factor, esta diapositiva la utilicé en mi presentación del otro día, ¿no?, de Ávilas entre las estrellas. Para mí es muy importante. ¿Por qué? Y hoy vamos a ir despacio. Aquí tenemos representada en la línea azul lo que sería el plano de la Vía Láctea. Aquí tenemos representados muchísima información que son los sistemas de equilibrio y de orientación de los planos en los que está orientado. La Tierra, veis mi puntero, ¿verdad? Entonces, aquí, en mi puntero, aquí más o menos en el centro a la derecha, la Tierra con su sistema de luna, nuestra luna, un sistema de equilibrio Tierra-Luna, con un giro, una rotación de la luna en torno a la Tierra y respecto al plano del Sol, que tiene otra orientación, como sabéis, eso no hace falta que os lo explique, la inclinación del eje de la Tierra
tiene unos determinados ángulos respecto a la vertical del plano del Sol, y a su vez el plano de lo que sería el sistema solar tiene una inclinación con unos ángulos respecto al plano de la Vía Láctea. Esto es muy importante, porque esto es lo que posibilita otro de los factores fundamentales para que haya una estabilización respecto de los sistemas planetarios que están orbitando en torno a los soles y de esos sistemas solares respecto al centro de la Vía Láctea. De forma que al final esto, que son varios sistemas de orientación, en nuestro caso este eje sería nuestra vertical hacia nuestro polo norte, respecto al planeta, no nuestra vertical respecto a nuestro punto de observación, que como sabéis es distinta. Aquí estamos hablando de lo que sería nuestro polo norte celeste, que está en un determinado ángulo a lo que sería el polo norte del sistema solar y a un determinado ángulo a lo que sería el polo norte galáctico. Y digo que no respecto a nuestro sistema, a nuestro punto de referencia, porque cuando nosotros nos situamos en Ávila para observar las estrellas, tenemos nuestro cénit. Y sabéis que tenemos que mirar en una determinada orientación para virar hacia nuestro polo norte, con lo cual aquí tenemos un ángulo, una diferencia respecto a lo que es nuestro polo norte galáctico, que como sabéis se localiza en Polaris, en el asterismo de la Osa Menor, pero ese sistema de equilibrios se produce por los polos que caracterizan a nuestro sistema de referencia. Tenemos nuestro cénit, tenemos nuestro polo norte celeste, en este caso la Osa Menor, tenemos unos grados de inclinación, en este caso concreto son 23,5, respecto al eje del sistema solar, respecto a lo que sería lo que aquí hemos identificado como nuestra eclíptica, polo norte de la eclíptica, y ahora vamos a hablar del polo norte galáctico, que es este otro, polo norte galáctico, con lo cual al final tenemos un sistema de referencia. Si nos podemos orientar perfectamente en un cielo nocturno, podemos hacerlo a través de las constelaciones que podemos observar. Como sabéis, nuestro polo norte celeste está a 0,5 grados, lo que sería un dedo meñique entre Polaris, en la Osa Menor. En la zona del Dragón tenemos lo que es el eje del sistema solar, y en la cabellera de Berenice es donde tenemos nuestro polo norte galáctico, que es el eje de la Vía Láctea. Esos son los tres sistemas de ejes, y de esto, si queréis, un día hablamos despacito, respecto a lo que tenemos nuestra orientación. Estos tres sistemas de ejes son fundamentales respecto a la dinámica del movimiento solar. Y ahora nos vamos a ir acercando aún más. ¿Cómo son de diferentes Marte y la Tierra? Aquí he puesto una serie de parámetros en la que nos dicen que son completamente diferentes. Tenemos un planeta que es la Tierra, un planeta azul, donde existe una atmósfera con oxígeno, con agua y una roca seca. Eso es lo que nos decían los libros hasta hace unos años. Y bueno, pues la diferencia está entre, por ejemplo, en el diámetro, que donde la Tierra tiene unos más de 12.000 kilómetros, en el caso de Marte son más de 6.000, más o menos la mitad de diámetro. Eso es fundamental respecto a lo que vamos a explicar a continuación. La inclinación del eje, veis que es un poquito distinto. La duración de lo que es el año respecto a la Tierra son los famosos 365 decimos, no son 365, pero bueno, 365 frente a los 687 de Marte. La duración del día, no, lo mismo, tampoco son 24 horas, frente a un poquito más en el caso de Marte. Eso hace que se vayan acumulando una serie de diferencias. Y aquí volvemos de nuevo a lo que os decía de la estabilización de esa gravitación. El hecho de que exista una masa de menor calado, un menor diámetro en el caso de Marte, ha hecho que evolucione de distinta manera. Y eso es lo que íbamos deduciendo a lo largo de los años pasados, hasta que nos hemos implicado en las misiones espaciales. Las misiones espaciales nos han abierto los ojos, por lo que os voy a contar a continuación. Como os decía, por ejemplo, eso ha hecho que la presión atmosférica en el caso de la Tierra sea aproximadamente unos 1.000 milibares, lo que sería una atmósfera, frente a los 7 milibares, 3 órdenes de magnitud inferior en el caso de Marte. La temperatura oscila bastante, pero eso, como veremos después, o no sé si lo veremos, no es tan importante respecto
a lo que es una estabilización respecto a lo que podría ser un sistema hídrico, un agua líquida y demás, ¿vale? Entonces, en un principio, viendo esta diapositiva, que es lo que nos contaban los libros, vemos que son muy diferentes. Y donde veíamos un planeta seco, resulta que las misiones nos han empezado a decir otra cosa. Aquí tenemos una foto que hemos obtenido recientemente de Marte, en la que se ahonda en lo que ya os he dicho. Vemos un desierto, vemos un regolito muy fino que estamos comprobando que viene de la erosión de estas rocas, de las rocas que se han originado. Pero las rocas son muy informativas. Cuando hemos llegado a Marte, con las misiones espaciales, hemos empezado a ver un sistema, un planeta muy rocoso, con laminaciones, por un lado unas rocas con muchísimas cavidades, muchísimas burbujas, lo cual nos dice que posiblemente sean rocas de origen volcánico, lo que son bombas volcánicas, pero hay otras en las que vemos una serie de laminaciones que nos llaman muchísimo la atención y nos empiezan a hablar de lo que hace unos años hablábamos de lo que podría ser un sistema hídrico en el pasado. Y empezamos a cambiar nuestra película respecto a lo que os he contado antes de esa roca seca. Y aquí es donde viene la información que os recomendó Raúl. Ahí tengo que agradecer a Raúl que lo mandara. Es muy aburrida, yo la voy a resumir en breve, pero tiene que ver con lo que os estaba diciendo. Esta es la velocidad de escape desde un planeta. La velocidad que necesitamos alcanzar para salir del planeta y perder su gravedad. Y la velocidad promedio de las moléculas. En este caso, Raúl os recomendó visitar la Wikipedia y leer un poquito sobre estos conceptos, porque son importantes para lo que estamos hablando. Yo, en un principio, como Raúl os recomendó eso, yo me fui a esas fuentes y os lo he resumido aquí. Pero si os dais cuenta, si lo habéis leído, o para los que no lo hayáis leído, yo os lo explico ahora, básicamente la velocidad de escape tiene que ver con varios conceptos. Fundamentalmente, la masa, el tamaño y la densidad de esos gases. De forma que un cuerpo a una determinada velocidad, cuando sale desde un origen, si no lleva esta velocidad de escape, va a volver a caer sobre la superficie del planeta, hasta que alcanza una suficiente velocidad como para orbitar el planeta o suficiente velocidad como para salir del planeta. Eso es lo que tiene que ver con los gases. Fundamentalmente, su masa es lo que influye sobre la capacidad de escape. Y algo que es muy fundamental es el radio del planeta. Por eso, el hecho de que Marte tenga la mitad de radio es lo que explica que haya sido mucho más fácil para las moléculas de su atmósfera escapar de la atracción gravitatoria de ese planeta. Con lo cual, cuando empezamos a conocer esto, empezamos a atar cabos y dijimos, pues a lo mejor resulta que no son tan distintos o que no eran tan distintos. Empezamos a hacer las primeras comparativas y nos damos cuenta de esta famosa gráfica. Esta gráfica hace referencia al tamaño y brillo de las estrellas desde lo que sería tipo Sol, es esta que estoy marcando ahora con mi puntero, ¿vale? Un tipo Sol, y la distancia a la que se encuentra el planeta, ¿vale? Diámetro y brillo de las estrellas frente a la distancia a la que se encuentra el planeta. Y hay una franja en verde, que es la franja a la que todo lo que os he explicado anteriormente permite que el agua esté estable dentro de un planeta. Entonces, por ejemplo, en el caso de las enanas rojas, a muy poquita distancia de la estrella podría existir un planeta donde el agua podría ser estable. ¿Qué significa que el agua sea estable? Que la disociación de la que he hablado en la diapositiva anterior, en la que hablaba de la disociación de las moléculas dentro de una atmósfera, que las divida, la radiación que llega de la estrella las divida, las haga más pequeñitas y que sea más fácil que el viento solar las arrastre y las saque del propio sistema planetario, en este caso concreto, esa distancia, para que sea estable y eso no ocurra, está mucho más cerca de la estrella, de forma que el agua es estable. Aquí no se produce una disociación del agua. Si nos vamos a estrellas de mayor diámetro y mayor brillo y mayor temperatura, esa distancia se va alejando. Y al final llegamos al concepto de esta zona verde, que es lo que es la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es la distancia de una estrella a la que el agua puede ser estable en la atmósfera y superficie de un planeta. De forma que cuando volvemos a nuestro sistema, el Sol, aquí tenemos la Tierra,
Marte y Venus es un sistema que cuando nos retrotraemos al pasado de hace varios miles de millones de años, cuando se empieza a acrecionar ese planeta, esa Tierra primitiva, tenemos esa protoestrella, ese protosol también primitivo, con unas determinadas características radiativas distintas a las actuales, encontramos que estos 3 planetas están dentro de la zona de habitabilidad. Al final nos encontramos que creemos, y eso es lo que hemos tenido que demostrar después con las misiones espaciales, creemos que tanto Venus, Marte como la Tierra estaban dentro de la zona de habitabilidad. Estaban dentro de la zona cuando se origina el sistema solar, se empieza a acrecionar los planetas, empiezan a formarse un core de silicatos, lo que es la corteza terrestre. En el caso de la corteza de Marte, se produjo una acreción y una formación de medio líquido y de mares que ocurrió en la Tierra y en Marte. ¿Qué ha ocurrido? Que la evolución tanto de la estrella como de los propios planetas y el menor diámetro, por lo que hemos hablado ya anteriormente, que ahora lo entenderéis mejor, el menor diámetro y por tanto la menor masa, la menor capacidad de la modificación de su espacio-tiempo, en el caso del planeta Marte, ha hecho que sea más fácil que la estrella con su viento solar arrase la atmósfera, de forma que la vaya desecando. Donde ahora vemos un cuerpo planetario que es completamente seco, en el pasado no fue así. Otro de los factores importantes que mencioné en la diapositiva del principio. Por cierto, ¿cómo voy de tiempo? Que no tengo ningún reloj ni puedo ver cuánto tiempo llevo. Raúl, ¿me podrías decir cuánto tiempo llevo? Unos 50 minutos o así. Wow. Vamos, se ha pasado rápido. Perdonad, me estoy alargando mucho. Ningún problema, continúa. En este caso concreto, ahora vamos a hablar de esos últimos parámetros que mostré en mi diapositiva. Esos últimos parámetros eran, si recordáis, la posibilidad de que haya movimiento de placas tectónicas, ¿vale? Que haya movimientos terrestres, terremotos. Volvemos a Marte. Resulta que Marte es una roca desecada que está muerta y que está inactiva. Pues resulta que no es así. Estas son noticias de hace poco tiempo con nuestra InSight, la nave que tenemos en Marte, que ya sabéis que lleva un sismómetro, donde ha detectado más de 1.300 sismos. Y concretamente el año pasado detectó uno de muchísima relevancia. Por tanto, de nuevo nos tenemos que volver a rehacer nuestros conceptos, esos conceptos que teníamos ya muy asentados por los libros, nos encontramos que los tenemos que volver a rehacer. ¿Por qué? Porque resulta que sí que tiene tectónica de placas. A lo mejor no es tan roca muerta como pensábamos. Vale, pues vamos a intentar demostrarlo. Aquí veréis siempre que pongo lo de créditos, ¿vale? Esto es necesario porque son fotos que nos permiten liberar NASA una vez que las hemos obtenido. Esto es una perforación que hemos hecho hace poco tiempo con Perseverance, en el que hemos elegido determinadas rocas que hemos hecho abrasión y hemos perforado, ¿vale? Entonces, para poderlas hacer públicas, tenemos que poner esto aquí, estamos obligados, ¿vale? Entonces, esto es una perforación que hemos hecho con Perseverance porque cuando aterrizamos con la famosa grúa de retrocohetes, resulta que se produjo una elevación, los jets de los rockets hicieron de escoba y nos barrieron el suelo de forma que cada vez que se aterriza, también los expertos que participaron en las misiones anteriores nos decían que es algo que se suele ver exclusivamente en el lugar de aterrizaje. Y es que, claro, tenemos un regolito encima del planeta que no nos permiten ver las rocas que hay debajo. Cuando aterrizas, como tienes la escoba que suponen los rockets de la grúa, te encuentras que puedes ver determinadas rocas que te dan mucha información de nuevo. Entonces empezamos a perforar y vemos que hay una serie de rocas que siguen una serie de patrones que dan a entender lo que podría ser un permafrost. ¿Sabéis lo que es un permafrost? Un permafrost es un suelo que está helado. No es una agua helada, es un suelo helado. De forma que cuando se produce un descongelamiento y una congelación, se produce una serie de ciclos de dilatación-contracción que es lo que se ve, por ejemplo, en los polos. Cuando haces una visita al polo, haces un viaje y te vas al Polo Norte, en la zona de Alaska o de la Siberia y demás, ves mucho permafrost que sigue este patrón.
de roturas. Y es porque es un suelo helado donde existe un agua líquida que se ha ido retrotrayendo, dilatando y contrayendo, de forma que existe un patrón. Aquí tenemos una serie de imágenes tomadas desde el aire, en este caso concreto, donde hemos estado viendo esos patrones. Y luego, por último, y esto es una de las mayores apuestas que hicimos para elegir el lugar de aterrizaje de Perseverance, es porque aquí tenemos el río Neretva, digo río, me atrevo a decir río, ¿vale? Porque en la zona del cráter G0, lo que identificamos por nuestros viajes en el planeta Tierra, habíamos estado eligiendo los sitios donde podríamos aterrizar las naves de Marte en función de la geología y de la morfología que vemos desde el satélite. Y esto es lo que hicimos en el grupo de elección del lugar de aterrizaje de Perseverance. Le dimos mucha importancia al tipo de morfología que veíamos desde... Entonces, ¿qué veis aquí? Sin duda un abanico aluvial. Aquí estáis viendo una salida de un agua líquida, de lo que pudo ser un río, ¿vale? No voy a decir agua líquida, de lo que pudo ser un río, que ahora se llama Neretva, y se produce lo que sería un delta, y es lo que íbamos buscando. Un delta, que además, esto no lo muestro, pero cuando se ha hecho una serie de cartografiados mediante satélite y hemos identificado por espectroscopía el tipo de minerales que tenemos en superficie, hemos visto un montón de carbonatos. Los carbonatos os sonarán que son el tipo de precipitados que se producen en zonas con un medio líquido. Un medio líquido se empiezan a producir las zonas de los taludes y demás, a través del metabolismo de microorganismos y demás en un medio de agua líquida, se produce una formación de carbonatos que empiezan a precipitar. Eso es lo que se veía en esta zona. Eso es lo que se veía en la Tierra, ¿vale? En el caso de la precipitación en medio de agua líquida se veía en el planeta Tierra. Pero por extrapolación lo vemos en Marte. Aquí no sabemos por qué se ha producido, pero nos da a entender que aquí ha habido una precipitación en un medio líquido. Vamos más allá. Empezamos a rodar con el rover y nos encontramos con Kodiak, que es un surgimiento rocoso que está muy próximo al abanico aluvial. Este es el abanico aluvial. Aquí estamos viendo una serie de precipitados. Si pudiera acercar la foto, si pudiera hacer un zoom, veríais que hay una serie de capas en formación que nos indican claramente que ha habido, por un lado, una precipitación en un medio líquido y, por segundo, aquí veis, ahora mi puntero está indicando una zona que está inclinada respecto a la otra capa, que ha habido un movimiento tectónico. ¿Vale? De forma que al final empezamos a ver una película que cambiaba mucho de lo que habíamos visto anteriormente. Resulta que a lo mejor sí que pudo haber un agua líquida en el planeta Marte. Y no era una roca. Bueno, pues vamos un poco más allá. Volvemos al universo. Resulta que tenemos detectado, mediante misiones espaciales, a lo largo y ancho del universo, hemos podido detectar todos los elementos que son necesarios para la producción de materia orgánica, aminoácidos, y aquí tengo compañeros que han participado en la detección de aminoácidos, las primeras detecciones de aminoácidos en espacio, en nubes interestelares. Algunos compañeros intervinieron y otros compañeros las pudieron sintetizar mediante máquinas de simulación que tenemos en el Centro de Astrobiología. Ahí se hicieron una serie de experimentos donde, siguiendo las mismas condiciones que se producían en las nubes interestelares, pudimos hacer la síntesis de aminoácidos. Pero no solo nos quedamos ahí. Resulta que la detección más temprana de agua en el universo está datado cuando el universo tenía un 6% de la edad actual. Se ha detectado tanto agua como monóxido de carbono en una determinada galaxia que está localizada a unos 12,88 miles de millones de años. ¿Esto qué significa? Que el agua ya estaba presente y las moléculas necesarias para lo que después hemos visto que se ha producido sobre determinados planetas estaban ya presentes en ese universo temprano. Esto me lo voy a saltar, ¿vale? Esto es la formación de los elementos que forman la vida y su formación, que como ya os mencioné en la inauguración de Ávila Sin las Estrellas, todos estos elementos de la tabla periódica, quitando los que han sido hechos por el hombre, todos tienen su origen en procesos estelares y megastelares en el universo. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final, llegamos a esa edad temprana. ¿Qué es lo que nos encontramos en el caso del planeta Tierra? La Tierra tiene más de 4.000 millones de años, ¿vale?
Resulta, unos 4.500. Resulta que tenemos los océanos que sabemos que ya mediante distintas técnicas hemos identificado que tienen unos 4.400 millones de años. Y los primeros rasgos biológicos ya ratificados y publicados, esto significa que están completamente aceptados, nos vamos a 3.770 millones de años. Fueron cianobacterias, que son lo de la foto. La foto aquí son zonas de estromatolitos fotosintéticos de edades muy antiguas que sabemos que se originaron por organismos fotosintéticos muy tempranos en el planeta Tierra. Y aquí hay mucho que discutir respecto al gran evento de producción de oxígeno en el planeta Tierra. Sabemos que no había oxígeno al principio, se produjo el origen de la vida y posteriormente hubo una estabilización de nuevo por esa atmósfera que en el caso del planeta Tierra, por su radio y por su masa, fue retenida y se estabilizó la presencia de agua líquida. Las rocas más antiguas, ¿cómo estudias eso? Te tienes que ir a las rocas más antiguas porque resulta que el laboratorio que pretendemos estudiar resulta que ya no existe, porque el propio laboratorio en su evolución ha hecho que se haya destruido ese laboratorio original. Al final te tienes que ir a determinados lugares del planeta Tierra donde tenemos registro de rocas muy antiguas. Y ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, con este zircón, que es un determinado mineral que se produjo, que está datado en 4,4 miles de millones de años, 4.400 miles de millones de años, 4.400 millones de años, en el que nos dio muchísima información. ¿Qué significa eso? 4.500, origen del sistema Tierra, ¿vale? Se produjo la consolidación de la Tierra. 4.500, 4.400, es decir, en nada de tiempo hemos podido datar circón. ¿Qué significa? Ese zircón nos dio mucha información, porque ese zircón solo se puede producir cuando ha habido un medio líquido, ha habido unas altas temperaturas que han estado en contacto con un agua líquida. Por tanto, nos retrotraemos a una época en la que sabemos que el sistema Tierra-Marte eran exactamente iguales, eran gemelos. ¿Vale? Nos vamos a hacer ciertas pruebas en distintos desiertos del planeta Tierra. En este caso es una foto del desierto de Atacama en Chile, en el que identificamos una serie de carbonatos de sales donde en una extrema sequedad encontramos procesos higroscópicos. Esto no os lo voy a explicar, ¿vale? Pero es porque voy muy mal de tiempo. Pero básicamente es un proceso en el que pudimos detectar una evolución térmica que nos indicaba procesos higroscópicos que después pudimos comprobar in situ, donde había una retención de agua que se desecaba cada día cuando el sol incidía de forma directa y se perdía la atmósfera. En estos sistemas se producía la estabilización y presencia de vida. Nos vamos a Marte con procesos similares. Identificamos mediante imágenes de satélite ciertas neblinas que no se podían identificar, que no se podían explicar, perdón. O esta foto, esta es de las Viking, de la década de los 70, del siglo pasado, donde se ve algo blanco en superficie. ¿Veis que hay algo blanco en superficie? Pues resulta que en aquel momento no se pudo explicar qué era. Después, con el tiempo, hemos podido identificar como escarcha. Se producía escarcha en la superficie de Marte. Eso es cómo es posible. Entramos en colapso, claro. Cuando vimos aquello, entramos en colapso. No puede ser. Igual que cuando vimos esta fotografía de satélite. No puede ser. Si Marte es una roca desecada, una atmósfera que no tiene ningún sistema hídrico. Vale, pues llegamos allí con Curiosity, empezamos a hacer con nuestros REMS, Rover Environmental Monitoring Station, la estación de monitoreo medioambiental. Prometo hablar despacio, ¿vale? De monitoreo medioambiental. Empezamos a hacer las medidas de humedad relativa y nos encontramos, esto es la hora local, lo que serían las horas del sol correspondiente. Esto es un sol concreto, esto es un resumen de varios soles, en los que empezamos a hacer esta es la gráfica en la que vemos cómo va aumentando la humedad relativa en función de la hora. Entonces vemos que a partir de cuando empieza a verse el sol en la superficie del planeta, esto va prácticamente a cero y vemos el desierto que vemos en las fotografías. Pero resulta que cuando cae la noche de Marte, empezamos a ver cómo aumenta la humedad relativa superando el 100%. ¿Qué ocurre en el planeta Tierra cuando en invierno superamos el 100% de humedad relativa en la atmósfera? Se produce una deposición de rocío de la mañana. Eso es lo que vio las Vikingo. Lo que estábamos viendo con las Vikingo era una deposición de frost, de escarcha,
en la superficie de Marte que provenía de este hecho, que hemos podido ratificar nosotros y que hemos podido publicar. Hemos podido decir que en la atmósfera de Marte sí que hay un pequeño ciclo hídrico y que puede haber formación de pequeños cristales de hielo de determinado grosor en determinadas horas, con lo cual en las madrugadas del planeta sí que se produce. Esto después lo hemos ratificado mediante experimentos en nuestras cámaras de simulación. En este caso concreto tenemos un compañero, Nilton Reno, que cuando empezamos a hacer los estudios de Marte, en las primeras reuniones que las hacíamos en Pasadena, cuando llegas con una misión a Marte, el primer año lo haces desde Pasadena, las operaciones de la noche para que no haya ningún problema, luego te puedes venir a tu país y lo haces desde tu país, pero al principio estás en Pasadena. Allí todos juntos, pues hablando mucho con Nilton, nos contó, y claro, es algo que había salido mucho en la prensa. Nilton participó en varias misiones anteriormente y en una de ellas, que era un aterrizador que se posó sobre el polo norte de Marte, él vio cómo en este aterrizador, sobre las patas, se producían pequeñas gotículas que escurrían y desaparecían. Y a él se le ocurrió decir que era agua líquida. Claro, le cayó la del pulpo. NASA automáticamente le prohibió contar esas cosas porque no estaban ratificadas y eso era impensable. Cuando nos lo contó, empezamos a hacer ciertos experimentos con perclorato de sodio en unas determinadas condiciones, en nuestras cámaras de simulación, en las condiciones de Marte, y resulta que conseguimos estabilizar una salmuera de agua líquida durante 8 minutos. Por tanto, al final encontramos que Marte no está seco, tenemos un ciclo hídrico que funciona sobre la atmósfera de Marte, con deposición de una pequeña escarcha matinal, dependiendo de las zonas, eso sí, no todas las zonas ocurre. Dependiendo de la zona de aterrizaje, estamos hablando de la zona donde aterrizó en el cráter Gale, donde aterrizó Curiosity, donde sí que había una estabilización del agua de aproximadamente 8 minutos. Durante 8 minutos es estable el agua. Después se escapa. Y esa es la famosa foto que Nilton le trajo muchos problemas, donde esta misión Phoenix, la misión Phoenix, había cogido una pala, había escarbado el suelo y se había visto un producto blanco que después desapareció. Él aseguró que era escarcha. Obviamente, aquello no trascendió porque era imposible demostrarlo. Lo que vio la Phoenix cuando hizo esa zona de escarbación era precisamente escarcha. Había desestabilizado la pequeña presión que origina el regolito sobre la superficie. Esa pequeña presión hace que sea un poquito más estable y más duradera la escarcha, con lo cual si haces una pequeña excavación puedes llegar a verla. Igual que la Viking lo vio en la zona donde hizo la fotografía de la escarcha. Eso automáticamente desaparece cuando está expuesto a la luz solar y lo que desaparece porque hay una desestabilización y se va a la atmósfera y, como hemos hablado antes, se produce una ionización y acaba escapando del planeta. Eso es lo que ha hecho que a partir de un Marte que fue exactamente igual al planeta Tierra, eran planetas gemelos, posteriormente ha habido por su diámetro y por su masa, no ha sido capaz de retener una atmósfera y por tanto retener un medio líquido y por tanto se ha ido desecando. Se ha ido desecando y ahora tenemos fundamentalmente un desierto de Atacama, tenemos un gran desierto. Pero aún hoy en día tiene determinadas características, como es una pequeña tectónica de placas, como es una pequeña campo magnético muy reducido, pero que nos permite, por ejemplo, ver auroras, como hemos podido ver en algunas misiones, y que nos permite decir que todavía a día de hoy tiene un pequeño ciclo hídrico. ¿Qué nos dice eso? Que en el pasado de hace 4.500 millones de años sí que tuvo un medio líquido que fue exactamente gemelo a la Tierra y tuvo un sistema de agua. Eso posteriormente lo hemos demostrado de muchas maneras. En este caso no voy a entrar porque estoy completamente fuera de tiempo y no os quiero aburrir, pero hemos podido demostrar cómo a través de una dinámica de la atmósfera de Marte se producen esos ciclos hídricos desde el polo norte, que es donde está el casquete polar de agua, y el polo sur, se produce un ciclo, un movimiento de la atmósfera que produce ese ciclo hídrico con un movimiento de la atmósfera que repone en un determinado lugar que queríamos ensayar, se produce con una serie de gases trazadores, se produce una reposición de la atmósfera con viento del polo norte prácticamente desde un 40% en poco más de 8 soles. En 8 soles, cualquier zona del ecuador de Marte se repone en un 50% con el agua que procede de los casquetes polares del planeta. Eso lo hemos podido ver a través de, por ejemplo, de los Woolies,
Estos son fotografías tomadas con orbitadores, donde en determinadas pasadas, desde un año 1999 a 2005, hemos podido ver cómo se han producido una salida de un efluvio de lo que podría ser un gran cuerpo de líquido, de agua, donde se identifican esas formaciones que va dejando registro. Así es como creemos que fue G0. G0 fue un impacto, un cráter de impacto, donde hubo un mar estable, donde hubo un lago estable que duró durante varios cientos de millones de años, hasta alcanzar posteriormente esa desequedad, pero donde sabemos que hubo ese abanico aluvial, que es donde estamos buscando la posibilidad de moléculas orgánicas en este momento. Y por último, para acabar, os voy a mostrar unas auroras boreales que se han podido ver mediante orbitadores. Marte sigue teniendo un pequeño reducto de campo magnético, y eso se ha podido ver en distintos años a través de pequeñas auroras que se han producido en distintas regiones. Y esto es todo. Aquí voy a parar, voy a dejar de compartir, nos vemos las caras, y si tenéis alguna duda o sigues estando ahí, no habéis salido corriendo. Nada, muy interesante la charlita y muchas gracias por darla. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. Yo siento enormemente ser absolutamente analfabeta en todos estos temas, que me quedo alucinada con todo lo que me dices, pero os voy a seguir porque de verdad que es interesantísimo. Iré buscando cosas en Wikipedia, me he ido apuntando aquí en el cuaderno todas las palabras que no he entendido, pero de verdad que te agradezco infinito, y te agradezco infinito que seas de Ávila, tío, que seas de aquí al lado y que seas un tío tan grande, madre mía. Muchas gracias, Puri. Un verdadero placer compartir un rato, porque además la verdad que es un placer hablar con vosotros. Además coincidimos en un montón de aficiones de observación y demás, con lo cual, pues por supuesto que sin ningún problema, es un verdadero placer. Me siento muy a gusto, y además durante muchos años he podido visitar poco Ávila porque viajo mucho y estoy mucho tiempo fuera, sobre todo cuando las misiones llegan, recién llegadas tienes que estar mucho tiempo fuera, pero ahora me estoy desquitando y estoy pasando todo el tiempo que puedo, me escapo a mi pueblo, y por supuesto un verdadero placer. Pues si tienes alguna duda, pregunta. Oye, esos conceptos. Sí, Felipe, Insight, que ha habido una noticia hace poco de que ha llegado al final de la vida operativa. ¿Nos cuentas algo? Sí. Este tipo de misiones generalmente la NASA lo que hace es que suele llevar mucho más tiempo de lo que en un principio por ejemplo, en el caso de Curiosity iba para 2-3 añitos y sigue funcionando a día de hoy. Por supuesto hay un final de su vida operativa. En este caso concreto suele ser por algunos problemas. En el caso de Curiosity, el problema que estamos teniendo es con las ruedas. No sé si sabéis que la aleación de aluminio que se utilizó para las ruedas del Curiosity tenían ciertos problemas y empezaron a aparecer agujeros hace unos años. Entonces, preveemos que el problema que pueda tener Curiosity es que llegue un momento que se pueda degradar alguna rueda y se quede quieto. En el caso de InSight, iba para muy poquito tiempo, era un demostrador de la sismicidad del planeta. Con mucho reportó los resultados que esperábamos y que nos sorprendieron mucho, tengo que decirlo, porque en un principio el concepto sobre Marte lo hemos cambiado radicalmente, donde pensábamos que era una roca desecada, al final hemos visto que no es así, que es un sistema dinámico que a día de hoy sigue estando todavía con cierta dinámica muy reducida, igual que el caso del campo magnético, está prácticamente ausente, pero sigue habiendo reductos que nos permiten ver esas auroras. Eso nos ha hecho pensar, nos ha hecho llevar al final a la idea de que no es un planeta completamente seco, sino que todavía tuvo un medio líquido. InSight está llegando a lo que es al final de su vida térmica, es decir, empieza a tener envejecimiento de los materiales y se está planteando su parada. De hecho, está teniendo problemas para comunicarse con nosotros. Entonces va a parar, pero justo hace unos meses nos reportó ese gran sismo de lo que os he hablado.
nos reportó un gran sismo que nos dejó muy sorprendidos porque al final nos dice que sigue que donde se sabe que es un planeta prácticamente ya muy estable, es decir, no tiene desequilibrio. Al no tener desequilibrio no puede albergar a día de hoy una posible presencia y ahí veo alguna pregunta de Cristina que voy a responder ahora, que son muy interesantes. Y de hecho de esas discusiones con Cristina y con otros muchos salió esta posible charla. Pues bueno, está llegando al final, pero aún así se va a despedir con un gran sismo que nos ha permitido, bueno, pues, reportar cosas muy interesantes. Pregunta a Cristina, que es una sintropía. Básicamente es una discontinuidad del espacio. Lo que pensamos en el caso del universo, lo que pensamos es que es prácticamente estable. Es decir, allá donde mires, y a ver, ahora espero no irme mucho de concepto, ¿vale? Si me voy muy allá, me paráis. Cuando se está produciendo esa extensión del espacio, se está produciendo en todas direcciones. Es decir, que nosotros aquí estamos teniendo esa expansión del espacio. Estamos teniendo. Entonces, lo que se ve, sobre todo con el fondo de microondas, el background de microondas de esa famosa foto de colorines que habréis visto, lo que se ve es que había una estabilidad prácticamente térmica. Había una gran estabilidad. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, en Messier 16, donde se está produciendo en los pilares de la creación, donde se están produciendo sistemas solares? Que hay determinados reductos donde se producen desequilibrios. Esos desequilibrios son los que fundamentan que un sistema pase a estar activo y que un planeta pase a estar activo y que pueda tener aberraciones, como en el caso del planeta Tierra, donde se ha producido otro desequilibrio orgánico que ha dado origen a la vida. La vida es un desequilibrio, es como una pila, para que nosotros somos como una pila, con un polo negativo y un polo positivo. Y lo que hacemos es una oxidación de compuestos para autoorganizarnos y para generar nuestra propia materia. Ese desequilibrio es lo que es una anisotropía. Es lo que se ha detectado en el fondo de microondas, por ejemplo, o en algunas fotografías que podemos ver. Donde hay un equilibrio de materia, al final vemos determinadas zonas que vemos determinados vacíos. Eso no es habitual en el universo, porque el universo en su expansión lo que estamos viendo es una uniformidad constante. Y luego la pregunta de la presencia del metano en la atmósfera de Marte. Pues buena pregunta, Cristina. Pues ahí te tengo que decir que no lo sé, porque obviamente la primera respuesta que te digo es, mira, en el caso del planeta Tierra, la producción de metano es en un 90 y pico % biológico. Es un gas que tiene, es un CH4, es un carbono con 4 hidrógenos, que es muy inestable, es de esos gases que veíamos en la atmósfera de Marte, que cuando se produce entra la luz ultravioleta, lo disocia, lo convierte en unas moléculas de hidrógeno y otras de CO, y que al tener menor masa, el viento solar lo arrastra y lo acaba eliminando del planeta. Pues eso pasa con el metano. Tiene una vida media de muy poquito tiempo. Y sin embargo lo hemos detectado. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una fuente de producción. Tiene que haber una fuente de producción. No entendemos cuál es la fuente de producción. En el caso de Curiosity, le dedicamos estas fotos que habéis visto al final, que no os he explicado. Esos son simulaciones de atmósferas hechas por mis colegas del Centro de Astrobiología. Pues igual que hemos hecho para la atmósfera de la presencia del agua en determinadas partes de la atmósfera de Marte, lo hemos hecho para el metano. Y hemos localizado que se están produciendo determinados hotspots, determinados puntos calientes del planeta, donde se empieza a producir, esa nube se empieza a expandir, es disociada y desaparece. ¿Qué significa eso? Que hay una producción. En el planeta Tierra esa producción es de origen biológico exclusivamente. En el caso de Marte no podemos decir eso. Mientras, porque es lo que decía al principio, una idea puede ser muy sencilla, yo puedo estar convencido de que los sistemas planetarios a lo largo y ancho del universo son muy parecidos todos, pero tengo que demostrarlo. No vale con que lo diga, lo tengo que demostrar. En este caso concreto es lo mismo. No podemos decir cuál es el origen hasta que no lo podamos demostrar. Hay un proceso geológico que también produce metano. Por ejemplo, si se hubiese originado en el pasado, hace 4.000 millones de años, cuando sabemos que hubo agua y que era térmicamente estable el planeta y que pudo haber un origen de la vida, igual que en el planeta Tierra, pudo haber un sistema de metanogénesis, es decir, de producción de metano en base biológica, y se produjeron clatratos. Los clatratos son determinadas deposiciones mineralógicas, sales, que atrapan gases y que quedan atrapados en el subsuelo. Esos gases son como almacenes de este gas metano.
está almacenado, tiene encima una corteza del planeta, esa corteza está presionando y hace que haya ahí una bolsa de metano. Esa bolsa de metano se puede estar por muchos motivos, deshidratación de la corteza, movimientos, lo que sea, se puede estar liberando de vez en cuando. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Podría ser eso. Y luego ya la gente más atrevida, tengo unos compañeros italianos que son los que han desarrollado el radar, que por cierto lo vamos a ir a probar en Rio Tinto en el mes de julio, el radar que va a ir en ExoMars, un radar que lo que hace es penetrar mediante ondas de radio, de sonido, lo que hace es que penetra en el subsuelo y ve una estructura de la capa. Este equipo italiano se puso a hacer eso con orbitadores en el planeta Marte y se atrevió a decir hace unos años, 3-4 años, que habían visto determinadas capas en el subsuelo del Polo Sur donde se atreven a decir que hay lagos subterráneos. Fue noticia, obviamente fue noticia de Science, de Nature, que son unas de las revistas de más impacto en ciencia, porque es una afirmación muy fuerte. Pasó todos los... Sabéis que las publicaciones científicas, cuando tienes una de estas ideas y la consigues demostrar, lo mandas a publicar, que es nuestro objetivo, sacar estas publicaciones, pero para poderlo publicar te lo tienen que validar 3-4 científicos independientes que en principio no te conocen de nada y que tienen que validar que lo que estás diciendo está completamente demostrado y que vale para algo. Con lo cual, cuando pasa a una publicación en una revista científica, pasa a ser parte de la Biblia. Es la bibliografía que nosotros usamos para aprender cosas, porque se supone que está demostrado. En este caso concreto hubo mucho ataque contra este equipo italiano, porque obviamente es muy, muy fuerte decir eso. Obviamente se empezaron a hacer un montón de comparativas, los ruidos el ruido de fondo de la propia técnica, que podría incluso estar dentro de la propia medición, etcétera, etcétera. ¿Pero qué significa eso? Que cada vez nos damos más cuenta de que podría ser así. Podrían quedar algún tipo de reductos de salmueras en el subsuelo de Marte. Y ahí es donde interviene la segunda parte de la historia. ¿Podría haber sistemas metanogénicos en la actualidad? Sistemas metanogénicos son sistemas de bacterias. En el planeta Tierra, lo que ocurre en los estómagos de las vacas, hay una serie de bacterias que están produciendo metano de forma biológica y ese metano marciano podría ser precisamente lo que estamos viendo, esas determinadas plumas que se producen, que después se desestabilizan y pasan a la atmósfera y desaparecen. Pueden ser de origen biológico. Para eso tenemos muchas dudas, pero hay que demostrarlo. Antes de demostrarlo no podemos decir nada. Con lo cual, Cristina, nos quedamos con la duda. Te vas a tener que quedar con la duda un par de añitos más.